Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a viernes 26 de agosto del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues las palabras que había dicho el señor Joaquín López Dóriga ahí en el Senado de la República, vimos que le pegaron demasiado a la oposición. Y es evidente que el señor Joaquín López Dóriga simplemente se ha dedicado a estarlos atacando porque pues, hay que ser realistas. Esta oposición no existe, así tal cual. Lo increíble es que no sé si el señor, por darse cuenta de que pues ya no hay manera de poder seguirlos apoyando, o en su desesperación de que ya no tiene esos privilegios que tenía con ellos, se ha dedicado a estarlos atacando. Todavía, el más reciente video que sacó, aunque usted no lo crea, se dobla el señor Joaquín López Dóriga y dice: prefiero que siga este gobierno a que regrese el otro. ¡Ah, caray! Y todo esto, fíjense ustedes, se derivó a estas palabras que dio en el Senado de la República porque empezó a tener ataques por parte de la oposición. Y luego sacó un comunicado. Escuchen ustedes, porque esto les pegó sobre todo a la señora Kenia López Rabadán, que estaba a su lado. Le pegó un gancho al hígado, que vieron que estaba así como que no es cierto. No es cierto. Pues sean congruentes con su realidad. Y ahora, déjenme decirles que también van a ver al sucesor. Porque como va esto, el candidato o la candidata Morena, perdóname, Kenia, va a ganar la presidencia de la República en el 2024. Gracias, ¿sabes a quién? A la oposición. Ahí está. Va a ganar la presidencia del 2024 gracias a la oposición, así se lo cantó a Kenia. Pero también ha salido a atacarlos de esta manera. Y ahorita les voy a presentar cómo se dobló ante este gobierno y pide que sea el mismo el que siga en el poder. Eso lo escribí para este martes 9 de agosto. Le he contado que nunca he aceptado aquello de que electoralmente el Estado de México es el laboratorio político, el laboratorio electoral de cara a las elecciones presidenciales, lo que siempre ha sido falso. Y lo digo porque con la alternancia, el príncipe ha ganado el gobierno del Estado de México. El actual gobernador es Alfredo del Mazo priista. Pero en la presidencia de la República, en 18 años han dado 3 alternancias políticas. Y el PRI siguió ganando el Estado de México. O sea, ¿cuál laboratorio? El PRI ganaba para la presidencia de 2000 el Estado de México y la presidencia la ganó Fox del PAN. En 2006 el PRI había ganado el Estado de México y la presidencia la volvió a ganar el PAN, ahora con Felipe Calderón. En 2012 sí, el PRI ganó el Estado de México y ganó la presidencia con Enrique Peña Nieto. En 18 el PAN, como decía, siguió ganando el Estado de México y Morena, con López Obrador, arrasó en la presidencial. La única cercanía del Estado de México es que con Coahuila es la última elección estatal de cada presidente. La gestión allí inicia la noche del 15 de septiembre y al sucesor lo deposita en la temporada de nominación de candidatos presidenciales. Por eso, del laboratorio político, nada. El peso es por representar el mayor saco electoral con casi 13 millones de votos. En 2017, la coalición PRI-PAN-Verde con Alfredo del Mazo venció a la que encabezaba Delfina Gómez y la revelación fue Juan Cepeda, hoy senador de Movimiento Ciudadano, entonces por el PRD. Ahora, 5 años después, Morena mueve pieza y destapa a Delfina Gómez con la figura de, que es un cuento, sí, es una fachada, de coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El PAN rompe la alianza y Marco Cortés nomina a Enrique Vargas. Y Movimiento Ciudadano se va también por la libre con Juan Cepeda. Así todos trabajan para que el presidente gane el Estado de México y el PRI quede fuera después de gobernar 90 años. Y en esas están, aunque la candidata de Morena, sí, por delitos electorales, no tenga nada que hacer ni aportar, sí, pero ¿sabe qué? La oposición, dividida, la hará gobernadora. A menos que recapacitar así. Lo que, claro, no es lo suyo. No se les da el recapacitar, y por eso. Ándele, no se les da el recapacitar. Uf. Ante todo ello, primero había sacado un video anterior, pero les quiero mostrar en el que prácticamente el señor se termina doblando. Escuchen. Lo que dije en el Senado. Esto es lo que escribí para este jueves 25 de agosto. Suena muy fuerte, ¿no? Lo que dije en el Senado, yo que no soy legislador.
Y es que hoy voy a recuperar dos aspectos de lo que dije en la presentación del libro de Luis Estrada, El Imperio de los Datos, el martes, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. El primer comentario, el primer apunte se refiere a lo que he sostenido desde hace mucho tiempo, que la división y la ausencia de la oposición, la falta de liderazgos, dará la presidencia al candidato de Morena en 2024. Y el segundo, que prefiera un presidente como este, que revire, que difame, incluso que ofenda a sus críticos, a los que ha elevado el peligroso nivel de enemigos. Yo no soy su enemigo, señor presidente, le he dicho, lo que hace de este oficio algo más atractivo y obliga a elevar el rigor y el dato duro, bueno, a veces solo entrecomillarlo. Prefiero esto a un régimen que impida ejercer el derecho a la libertad de expresión. Dicho lo anterior, apunte. López Obrador ha convertido a la mañanera, que no es un diálogo circular, en un instrumento de gobierno, en el principal. Desde allí, la mañanera, el Salón Tesorería de Palacio, cada mañana, de 7 a 9, el presidente dice, se desdice, contradice, opina, proclama, se manifiesta, señala, acusa, amenaza, advierte, reprocha, proyecta, anuncia, niega, rebate, se equivoca, acierta, se confunde, corrige, insulta, reclama, repite, en medio de largas pausas que por momentos hacen perder al verbo del sujeto para ya no hablar del complemento perdido. Pero este es su personal estilo, e insisto, la mañanera, su principal herramienta de gobierno. Agregué que al martes el presidente llevaba este martes 916 mañaneras, que a un promedio de 112 minutos cada una suman 102.592 minutos, 1.710 horas, 71 días con sus 71 noches sin parar de hablar en la mañanera. Y quiero aplicar una máxima de mi inolvidable madre. Hijo querido, ese era yo. El que mucho habla, mucho hierra. Afirmación infalible, irrefutable. Ahí está. Ay, Joaquinito, ¿cómo acabaste, verdad? Está dura la crisis. Sin embargo, también, así es como había salido después, horas después del Senado. Porque las cosas para él como son, y tal parece que la ruptura que tiene con la coalición es evidente. Ahora diciendo que prefiere 1000 veces a este presidente, 1000 veces a esta tendencia, a que simplemente le limiten la libertad de expresión. Porque es evidente, en este gobierno no, y lo volvemos a reiterar, no se prohíbe la libertad de expresión. Y que lo diga este personaje, pues yo creo que es más que suficiente, ¿no? Vean, porque así terminó. Esta oposición le dará la presidencia a López Obrador. Esto es lo que escribí para este miércoles 24 de agosto. Ayer hubo quienes se escandalizaron porque reiteré que la oposición hará que el candidato presidencial de López Obrador gane las elecciones de 2024. Esto lo he sostenido desde que esa oposición decidió convertirse en aliada electoral de la 4T, incapaz que ha sido de construir un candidato y formar un frente único que sería la única forma de competir. Pero no, esa oposición sigue anclada en sus pequeñeces impugnas internas, anteponiendo su subsistencia y acceso al financiamiento público a levantar un verdadero proyecto de Estado. ¿Cómo entender si no que a un año de que inicie el periodo electoral, cuando en el oficialismo llevan promoviendo a 4 precandidatos, a Adán Augusto López Hernández, a Claudia Sheinbaum, a otro nivel Marcelo Ebrard y por la libre a Ricardo Monreal, siendo el propio López Obrador el jefe de este proceso, jefe de campaña, los dirigentes de la oposición se limiten a flotar, a dejarla pasar? ¿Para qué? Para que lleguen los tiempos de elaborar la lista de candidatos a diputados locales y federales, a senadores, a 9 gobernadores, a unos 1.500 alcaldes, a 29 congresos locales, porque saben que ese y no la presidencia de la República es su alcance. Quizás algunos plurinominales, quizás algún gobernador, que no dan, porque no dan para competir por la presidencia de la República y por eso se han reducido a garantizar subsistencia y financiamiento público. Ayer, al presentar el libro de Luis Estrada, El Imperio de los Otros Datos, en el privilegiado espacio del Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, simplemente reiteré lo que he dicho y escrito. Pero parece que eso alteró a quienes quieren hacer de la opinión un monopolio personal, intransferible, como si eso, lo del poder, fuera lo mío y no
y no lo suyo como demuestran todos los días. Por lo demás, insisto, si la oposición no presenta una alianza con un gran candidato, le darán la presidencia al candidato de Andrés Manuel López Obrador, al candidato de Morena. Pues así acabó su máximo exponente de esta oposición, en el que en sus mejores años idolatraba al gobierno priista y al panista. Pues lástima, terminó doblado el señor Joaquín López Dóriga, y lo escucharon ustedes, ahora pidiendo y prefiriendo a este gobierno a que regrese el anterior. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un bonito día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.